queremos presentarles dos grandes noticias, que son la aprobación de una ley de cine y reformas a la ley de indautor, que parten de una misma visión del Gobierno de México, de una política cultural, que es fortalecer al sector cultural y proteger los derechos de quienes trabajan con la voz y con la imagen. Estas leyes fueron aprobadas el día miércoles y hoy queremos presentar pues en qué consisten, cuáles van a ser estos beneficios para la comunidad, para la industria, para el sector cultural, y agradecer porque la ley, la primera que voy a presentar, que es la ley del cine y el audiovisual, es una actualización después de 30 años, que fue una ley impulsada por muchas comunidades culturales, muchos funcionarios. Es una ley que se ha trabajado desde hace muchísimo tiempo y que nos tocó en el segundo piso de la transformación dar luz a esta ley federal de cine y el audiovisual. Esta ley, como su nombre lo indica, es Ley Federal de Cine y incluye el audiovisual. A diferencia de la ley anterior de hace 30 años, solamente era Ley Federal de Cinematografía. Y de inicio pues se concebía al cine como película. De película hablamos del formato que es esta película, que ahorita Daniela nos explicará de manera mucho más interesante y profunda, pero estamos hablando que hoy el cine tiene un ecosistema mucho más complejo. Hoy el cine se filma con distintos soportes, también digitales. Hoy el cine circula no solamente en las salas de cine, circula también en las plataformas, en los dispositivos, y hoy el cine pues tiene una implicación a nivel internacional desde otro frente que tiene que ver justamente con esta producción y las distintas cadenas de producción. Hoy más que nunca el cine se hace en distintas partes, es decir, se puede filmar en un lugar, los efectos especiales se hacen en otra parte del mundo y el término de la postproducción en otra. Entonces es una cadena que va pasando en distintos países y que necesitaba una actualización de la ley, pero sobre todo hacer una ley basada en derechos culturales y no pensada únicamente en el mercado, como la ley anterior, sino que esta, y ahorita lo voy a explicar, incluye pues el derecho del público, el fomento a la equidad, no solamente en el acceso a los incentivos, sino también en las pantallas y en el fortalecimiento de cada uno de los sectores, que son los que vamos a explicar ahorita. Los sectores en el cine no solamente son los que producen, también implica quienes circulan y exhiben y también incluyen al público que consume. Entonces, esta ley tiene un marco mucho más amplio, basado en derechos culturales, y voy a explicar ya muy breve en qué y cuáles son esos cambios sustanciales y por cuál es una gran noticia para el sector cultural. Por principio, como mencioné, no mira solamente a las salas, sino el ecosistema cultural completo, lo digital y también las plataformas. También cambia el enfoque, centrado en el público, porque ahora lo importante es que las comunidades puedan participar, acceder y contribuir en la vida cinematográfica audiovisual. Después me gustaría que Daniel explique exactamente cómo es esa gobernanza, cómo estamos trabajando con las comunidades, cómo se acceden a los incentivos para que justamente se descentralicen los apoyos, lleguen a muchos otros estados y se incluya una pluralidad de visiones, como es nuestro país, un país pluricultural, y que no sea únicamente la visión de unos, sino que existe el derecho a narrarse a sí mismos. Esta ley enfatiza el derecho y tiene una atención prioritaria en infancias, juventudes y grupos en situación de vulnerabilidad, y también cambia la arquitectura del fomento. Este es uno de los puntos centrales que fue una lucha de la comunidad cinematográfica y que concluye en esta ley. Y se consolida, se cristaliza desde un lugar muy propositivo, porque la presidenta autorizó que el fomento al cine, además de que se garantiza por el Estado como un derecho cultural, va a tener un incremento progresivo, dependiendo evidentemente de la disponibilidad, pero que está marcando pues el interés y la relevancia de una industria, de las distintas comunidades y de la importancia del cine como una herramienta también de soberanía nacional, que significa que nosotros tengamos narrativas propias que hablen de nuestros contextos culturales y que no necesitemos o que tengamos la disponibilidad de no
de más narrativas y de no consumir únicamente pues las producciones internacionales, donde quizá hay muchas muy interesantes, pero que no necesariamente apelan ni hablan de nuestro contexto cultural. Eso es muy importante. Esto sirve justamente para garantizar la presencia del cine real mexicano en mejores condiciones de circulación, porque además, algo que es también muy importante, es que se mantiene el 10% de exhibición en salas, algo que ya venía en la ley pasada, pero que ahora se aumenta para el cine mexicano y se amplía de 7 a 14 días el periodo mínimo en cartelera, y se estará supervisando de manera semestral para que la exhibición del cine nacional pues tenga mayor presencia y pueda tener mayor competitividad frente a las grandes industrias. Esto también es una ganancia de la comunidad en coordinación, porque además hay que decirlo, en una coordinación con todas las cadenas y el ecosistema audiovisual que están apostando por el cine mexicano. Esto también incorpora medidas concretas de inclusión para el público, como subtitulaje adaptado, audiodescripción, y esto garantiza el acceso cultural sin barreras. Y otro tema central, el primero es el fomento, que se garantiza desde el Estado de manera progresiva; el segundo, la exhibición con mayor día y mayor presencia; y el tercero es el fortalecimiento de la memoria audiovisual del país, al consolidar obligaciones de conservación, restauración, digitalización y difusión del acervo. ¿Qué significa esto? Que estamos construyendo una memoria del patrimonio audiovisual. Todo lo que se filme en México, todo lo que corresponda a nuestras tradiciones, a todo lo que se hable de nuestro país, se consolida en un acervo que va a estar al frente de la Cineteca Nacional. Anteriormente, se filmaba mucho, pero no necesariamente había un archivo. Entonces, muchos directores para regresar a su película tenían que buscarla, pedir permiso. Más allá del tema de los permisos de exhibición, va a haber una consolidación y un acervo que va a hablar de toda la memoria audiovisual de nuestro país, de nuestras creadoras, de nuestros creadores. La segunda es la reforma a la Ley de Derecho de Autor y Ley Federal de